Días, mis estimados y queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver las ecuaciones logarítmicas. En clases anteriores ya vimos todo lo que concierne a las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones cuando hay logaritmos. Obviamente, en las ecuaciones cuando hay logaritmos tenemos que poner en práctica todas las propiedades que hemos visto anteriormente, ¿sí? Pero aquí tenemos que aplicar las propiedades inversas. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una suma de logaritmos, antes era una multiplicación. Cuando hay una diferencia de logaritmos, antes era una división, ¿sí? Y cuando un número está fuera del logaritmo, antes fue una potencia. O sea, para aplicar aquí una ecuación logarítmica, tenemos que en primer lugar basarnos en las propiedades de los logaritmos, pero de forma inversa, ¿sí? Tenemos que hacer todo en forma inversa, ¿sí? Bueno, aquí nos indica que las ecuaciones exponenciales, algunas de las incógnitas, aparece expresada bajo un logaritmo. Para que las incógnitas estén libres, aplicaremos las propiedades como indicado de los logaritmos de forma conveniente. Dice que los números que aparecen en la ecuación logarítmica se expresan como logaritmo y luego se eliminan los logaritmos de la ecuación. O sea, tenemos que tratar de eliminar los logaritmos para poder aplicar para poder encontrar el valor de la incógnita, en este caso despejar X, ¿verdad? Una de las observaciones que vamos a hacer, que la primera indicación que nos dice que toda ecuación debe estar expresada en forma logarítmica. Entonces, toda la ecuación debe estar expresada en su forma logarítmica, como lo estamos viendo en el primer ejemplo. Pero si por algún motivo un término no está en forma logarítmica, a la ecuación tenemos que expresarla en su forma exponencial, como ya lo vamos a hacer en otros ejemplos para poder entenderlo, ¿sí? Además de aplicar las propiedades de los logaritmos, tenemos que tener en conocimiento, ¿sí? Todo lo que se refiere a las ecuaciones de primer grado, a las ecuaciones de segundo grado, ¿verdad? Las ecuaciones de primer grado no va a haber problema porque solamente tengo que despejar la incógnita. Pero cuando hay una ecuación de segundo grado, ¿sí? Tenemos que recordar cómo se soluciona una ecuación de segundo grado. Por el método de factorización, ¿sí? Por fórmula general, por factorización incompleta, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos algunas técnicas que tenemos que aplicar en los logaritmos. No solamente tenemos que aplicar las propiedades, también tenemos que aplicar, ¿sí? Algunas leyes de las ecuaciones de primer grado y técnicas de ecuaciones de segundo grado, ¿sí? Vamos con el primer ejercicio que indica, tenemos que calcular el valor de X aplicando primero las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Primero, si observamos, toda la ecuación está en forma logarítmica, ¿verdad? Como está en forma logarítmica, vamos a aplicar las propiedades. Cuando ese logaritmo de la suma, ¿sí? De la suma del primer factor con el segundo factor, antes que sea suma, ¿qué era al inicio? ¿Puede activar el audio a alguien y contestar la pregunta? Antes que el logaritmo sea la suma, ¿antes qué fue? Luisa. Usted había dicho multiplicación, ¿no? Muy bien, ¿sí? Ubicamos log, ubicamos log, log, los factores son X, que es el argumento del primero, por el segundo, que es X más 3. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer.
tenemos que revisar, ¿sí?, la propiedad inversa a la que estamos viendo ahí, ¿sí? Por ejemplo, como quiera, logaritmo de x más el logaritmo de x más 3, antes de que sea suma, fue antes multiplicación según las propiedades, ¿verdad? Del argumento del primero por el argumento del segundo. Sigo. Pregunto a Yairli, cuando un número está fuera del logaritmo, ¿qué fue antes? Yairli. Potencia. Muy bien, Yairli. Fue potencia. O sea, este 2, antes de que esté multiplicando con el logaritmo, fue potencia. Ubico log. Estoy como que retrocediendo a lo que fue al inicio del logaritmo, ¿verdad? X más 1 al cuadrado. ¿Sí? Y cuando he retrocedido, ¿sí?, o he invertido la propiedad, lo que hacemos es eliminar los logaritmos, porque lo estoy expresando en un solo logaritmo ya. ¿Sí? ¿Y qué resulta? Lo que está dentro del logaritmo, en este caso el argumento. ¿Sí? Me queda solamente x que multiplica a x más 3, x que multiplica a x más 3 y x más 1 elevado al cuadrado. X más 1 elevado al cuadrado. Y ya me queda una ecuación normal, ¿verdad? Una ecuación normal en la cual, ¿qué tengo que hacer aquí, María Eugenia? ¿Qué hace la X con respecto a cada uno de ellos? ¿Qué hace? Los multiplica. Al multiplicarlo, ¿cuánto me quedaría? 2x X al cuadrado. más, perdón, x al cuadrado. X al cuadrado Más 3x, ¿verdad? más 3x. Gracias, María Eugenia. Entonces, ya tenemos resuelto el lado del primer miembro de la ecuación. Vamos con el segundo miembro. Kevin, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ok, profe. Primero, en esta parte, como es una pequeña función al cuadrado, tenemos que repetirla 2 veces y multiplicar. Y ahí hacer lo que es la regla de distribución, multiplicando cada uno de los factores con el otro paréntesis. Muy bien, Kevin. Pero también te voy a dar una alternativa. ¿Se acuerdan el año pasado que yo les enseñé derivada por la regla, ¿verdad? Y teníamos que recordar productos notables. ¿Se acuerdan? Que el producto notable tenemos que identificar que esta era la primera cantidad y esta era la segunda cantidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era la regla? Era la primera cantidad elevada al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda. O sea, multiplico estas dos cantidades, x por 1 es x y multiplicado por 2, 2x. Por eso se llama el doble producto de la primera por la segunda y más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Cuál es la segunda cantidad? El 1, ¿verdad? Como a 1, al elevarlo al cuadrado, ¿qué resulta? 1. ¿Sí? No sé si me hice entender ahí, Kevin. Sí, profe. Ok, prosigo. Ahora lo que vamos a hacer es trasladar las X al lado izquierdo y lo que no contienen X al lado derecho, ¿verdad? En este caso, trasladamos las X que están en el lado izquierdo, no cambian de signo, pero las X que están en el lado derecho van a cambiar de signo. Lo voy a escribir con otro color. Las X cuadrado cambia a menos X cuadrado y el 2X cambia a menos 2X, ¿verdad? Igual a 1. Lo que está con rojo
quiere decir que lo he mantenido, no cambia de signo, ¿verdad? Si nos damos cuenta, hay términos semejantes. X cuadrado con X cuadrado se eliminan, ¿verdad? Porque son de las mismas especies y está elevado a la misma potencia, ¿verdad? Por lo tanto, ¿sí? Aquí hago términos semejantes. 3x menos 2x resulta x, ¿verdad? Y como en el otro lado de la ecuación no hay nada más que 1, ¿qué quiere decir? Que x es igual a 1. Entonces, este sería el resultado de la ecuación logarítmica. Este es el resultado del ejercicio que indiqué al inicio, ¿verdad? El logaritmo de x más el logaritmo de x más 3 igual 2 logaritmo de x más 1, ¿verdad? Y ese es el resultado de la ecuación logarítmica, ¿sí? Si está entendido, por favor, me activan el audio y me dicen si está entendido o me alzan la mano. Profe, Dígame. al principio, cuando la cambia de ecuación, siempre se va a retroceder, ¿verdad? Sí, siempre. Es para eliminar los logaritmos. Ok. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Cuando la expresión no toda es logarítmica, ¿sí? Cuando la expresión no toda es logarítmica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Si nos damos cuenta, el 3 no contiene logaritmo. ¿Qué es lo que hago? Cambiarlo al segundo lado de la ecuación. Lo cambio. ¿Sí? Y la expresión que tiene logaritmo la cambio al lado izquierdo de la ecuación. ¿Sí? Esa condición podemos hacerla. O dejarlo al 3 positivo y pasar esta al otro lado con otro signo. Eso ya es alternativa de cada uno de ustedes, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es dejar el 3 en ese lado, positivo, porque 1000 veces es factible trabajar con números positivos, ¿verdad? Vamos a trabajar con el 3 positivo. Lo voy a mantener en el lado izquierdo. El logaritmo que está en el lado derecho lo dejo normal. Es recomendable dejar el número no logarítmico positivo. De base 2 de 9x más 4. Y el logaritmo que está en el lado izquierdo, pasarlo al lado derecho, obviamente cambiado de signo, ¿verdad? Quedaría menos log de base 2 de x más 1. Quiero saber si hasta aquí está entendido lo que quiero decir. Siempre cuando un término no tiene logaritmo, lo dejamos solito en un solo lado de la ecuación, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. Y en el otro lado de la ecuación paso todos los términos que contienen logaritmos. ¿Sí? Eso como primer paso. Segundo paso. Como acá no tengo logaritmo, no voy a trabajar con el lado izquierdo, sino voy a trabajar con el lado derecho, donde hay logaritmo. ¿Sí? Pregunto. Natalie Peña. Si tenemos la diferencia entre logaritmos, ¿qué fue antes? División. Muy bien, muy bien. Entonces voy a proceder a copiar el 3. Aquí no hay trabajo, sí que hacer. Y el logaritmo de base 2, que era antes una diferencia, se va a convertir en una fracción, ¿verdad? Era una fracción. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ubicar 9x más 4. Y en el denominador, ¿sí? X más 1. Ahora, como indiqué en la teoría, ¿sí? Como no puedo eliminar logaritmo, ¿verdad? No puedo eliminar este logaritmo porque acá al otro lado no hay logaritmo.
como lo hicimos en el primer ejercicio, ¿verdad? En el primer ejercicio hicimos eliminación de logaritmos porque tanto en el primer lado de la ecuación como en el segundo lado habían logaritmos. Pero en este caso no hay logaritmos. ¿Qué dice? ¿Qué nos indica la segunda condición? Que si un término no está en forma logarítmica, a la ecuación la expresamos en su forma exponencial. ¿Cómo sería expresado en su forma exponencial toda esta ecuación? ¿Alguien que lo pueda indicar? ¿Cómo sería expresada en su forma exponencial toda esta ecuación? Eso vimos en la primera clase que fue las leyes de la potenciación, perdón, de los logaritmos. María José. Profe, que hacemos un proceso de ¿Se acuerdan del derivada. proceso inverso del logaritmo, que era la función exponencial? ¿Sí se acuerdan? Explico. ¿Se acuerdan que lo que está aquí se llama? ¿Cómo se llama lo que está aquí en el logaritmo? ¿Lo que he encerrado? ¿Se llama? Argumento. Base. ¿Y lo que está aquí adentro, cómo se llama? Argumento. Argumento. ¿Y lo que está en el igual? ¿Cómo se llama? Exponente. Si esta es la base, este es el exponente y este es el argumento, sería de la siguiente manera. 2 al cubo igual a 9x más 4 sobre x más 1. Bueno, capaz ustedes se confunden porque lo vieron del otro lado, ¿verdad? El logaritmo estaba antes en el primer lado y el exponente estaba en el segundo lado, ¿sí? Pero la interpretación debe ser la misma, ¿sí? Estando de diferentes maneras. Yo sé que esta es la base, donde está el logaritmo, base, argumento y el otro lado siempre el exponente. Como esta es la base, este es el exponente y este es el argumento, quedaría así diseñada la ecuación. Sabemos, voy a hacer punto y coma aquí, sabemos que 2 al cubo es 8, ¿verdad? Y lo que está en el segundo lado permanece lo mismo, quedando así la ecuación, ¿sí? Y lo que voy a aplicar aquí al 8, ubicarlo sobre 1, ¿sí? Ubicarlo sobre 1 y multiplicar en x, ¿sí? Y multiplicar en x para terminar la ecuación. Al multiplicar en x, el 8 multiplica por el denominador, o sea, 8 por x y 8 por 1. Sería 8x más 8 del lado izquierdo de la ecuación. Y del lado derecho, al multiplicar por 1 el numerador, me queda lo mismo. 9x más 4. Como indiqué, voy a ubicar las x en un solo lado de la ecuación y lo que no contiene x al otro lado de la ecuación. Como el 9 está en el lado derecho, lo cambio al lado izquierdo, obviamente con signo cambiado. El 4, como está en el lado derecho, lo bajo nada más. Pero el 8, como está en el lado izquierdo, lo paso al lado derecho, cambiado de signo.
¿sí? Y me quedaría de la siguiente manera. A 8x le quito 9x, me va a quedar menos x, porque el signo diferente se resta y lleva el signo del número mayor. Y acá también aplico lo mismo. 4 menos 8, menos 4. Signo diferente se resta y lleva el signo del número mayor. Como tanto x y el 4 son negativos, lo hago positivo a toda la ecuación, quedando que x es igual a 4. Este sería el segundo término. Pero si nos damos cuenta, perdón, el segundo ejercicio. Si nos damos cuenta, es diferente, ¿verdad? Porque aquí lo que hicimos, que esta ecuación, no toda la ecuación era logarítmica, sino que lo que hicimos es ordenar. Ubicamos el número, en este caso, que no tiene logaritmo, dejarlo en un solo lado de la ecuación, y los términos logarítmicos pasarlo al otro lado de la ecuación. Y así lo que hice aquí es convertir esta diferencia de logaritmo, antes era una fracción, ¿sí? Y esta ecuación que es logarítmica la convertimos en una ecuación exponencial, quedando 2 al cubo igual a 9x más 4 sobre x más 1. Y luego lo que hicimos es resolver cuánto es 2 al cubo, que es 8. Y luego al 8, como no tiene denominador, lo ubicamos sobre 1 y multiplicamos en x, ¿verdad? Y luego al multiplicar en x, me queda una ecuación de primer grado y ya aquí, obviamente, el valor de la x. Vamos con el tercero y último ejercicio que voy a explicar rápidamente. ¿Sí? Cuando yo tengo aquí, ya no puedo aplicar la técnica, invertir el logaritmo, porque tengo un logaritmo en el numerador y otro logaritmo en el denominador. Y no hay una regla o no hay una propiedad de los logaritmos que me indique de esta manera. Sino, lo que yo voy a hacer aquí, que lo que está en el denominador, pasarlo al otro lado de la ecuación a multiplicar. O sea, quedando de esta manera. Log de 2x al cuadrado más 1 igual 2 que multiplica a log de x más 1. Luego observamos que en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, no tengo ninguna propiedad de los logaritmos, porque hay uno solo. Lo bajo normalmente, no cambia, lo bajo. Y en el lado derecho sí hay una propiedad de los logaritmos. Cuando un número está fuera del logaritmo, ¿qué fue antes? Exponente. Exponente, muy bien. Quedando de la siguiente manera. Log de x más 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y como ya tengo el logaritmo del lado izquierdo y el logaritmo del lado derecho, ¿qué procedo a hacer? Simplificar logaritmos. Exactamente. Eliminar los logaritmos, quedando como resultados sus argumentos, ¿verdad? Como en el lado izquierdo, ¿sí? Como en el lado izquierdo, ¿sí? No tengo que hacer absolutamente nada, lo copio normalmente. O sea, 2x cuadrado más 1. Por en el lado derecho, sí. ¿Sí? Esto es productos notables, como expliqué. El cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda y más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Verdad? Ahora lo que voy a hacer es ubicar todas las x en el lado izquierdo. Ya, 2x cuadrado. El x cuadrado que está aquí cambia a negativo.
El X, el 2X que está aquí también cambia a negativo. El 1 que está en el lado derecho lo mantengo. Y el 1 que está en el lado izquierdo cambia a negativo. ¿Verdad? Y lo que voy a hacer es el procedimiento. 2X menos X resulta X al cuadrado menos 2X. Y 1 menos 1 resulta 0. Ya tengo una ecuación de segundo grado. Aquí aplico una técnica de factorización. Factor común, en este caso de la X. X me queda, en este caso, ¿sí? Dividiendo a los dos términos para X, me queda X que multiplica a X menos 2, ¿verdad? Quedando X igual a 0